Bueno, pues muy buenos días desde México a la Escuela de Promotores de Derechos, los cuales nos han hecho el favor de invitarnos para compartir una experiencia aquí en México con jóvenes de una zona marginal. Bueno, me presento primero, mi nombre es Jorge Carvajal, soy hermano marista de la provincia de México Central y trabajamos aquí en un proyecto, varios compañeros en una zona marginal. Tal vez para entender esa experiencia pudiéramos compartirles un contexto más amplio, pues, ¿no? Estamos en México, la República Mexicana, en un contexto bastante complejo, bastante difícil. En el país somos 120 millones de personas que habitamos aquí en las demarcaciones del país, pero hay 50 millones más que son migrantes y que viven básicamente en Estados Unidos, con lo que esto implica. Algunos datos que puedan contextualizar nuestra experiencia: 4 de cada 10 niños en el país son niños, niñas, adolescentes o jóvenes. Vivimos en un país plagado de impunidad, una situación que se ha recrudecido en los últimos años aquí en el país. Una violación de derechos humanos tanto a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas. Delincuencia que sobrepasa ya a los gobiernos actuantes en sus políticas propias. Vamos 200.000 muertos en los últimos años. Muchos de ellos, desgraciadamente, son feminicidios. Otra característica: somos vecinos de Estados Unidos, con todo lo que implica, nueva política del presidente, toda la problemática de migración que va desde el sur, básicamente en la parte central de los países de Centroamérica que están emigrando en busca de oportunidades en la Unión Americana. Actualmente estamos viendo el éxodo que nunca se había visto aquí en México de la caravana de migrantes, donde muchos cientos de niños vienen también acompañando a sus papás, algunos vienen solos, también adolescentes. Otro dato también aquí en el país es 6 de cada 10 niños viven en pobreza, y pobreza extrema gran parte de ellos. Es una parte, digamos, negativa, pues, de lo que sería el contexto nacional, pero por otro lado, y a raíz de los últimos años, ha aumentado la participación activa de jóvenes en el país en muchas causas. En las grandes causas del país, la participación de los jóvenes es considerable y está teniendo un peso específico muy fuerte, pues, también en la toma de decisiones y en los cambios sociales que se están viviendo en el país. Todo eso a través de las redes sociales, la organización de los propios jóvenes, fenómenos que antes no se daban, como era el agrupamiento de jóvenes universitarios, tanto a nivel público como privado, que se unen, se organizan, discuten, hacen asambleas para tratar de aportar, pues, a la solución de los problemas que estamos viviendo. Nos situamos ahora en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital del país. Aquí vivimos actualmente 9 millones, 3 de cada 10 son niñas, niños y adolescentes. Esa es la proporción que tenemos aquí en la ciudad, una megaciudad, la más grande del país, pues, con lo que implica también en cuestión de factores de riesgo para la propia población, básicamente la niñez y la juventud. 2 de cada habitantes aquí en la ciudad son niños, o niñas, o adolescentes. 47.000 jóvenes tienen entre 15 y 17 años, que es la edad del bachillerato, de la preparatoria, ¿no? Que es un poco la experiencia que les queremos compartir. Otro dato que tenemos interesante es que 62.560 alumnos de esta edad, entre 15 y 17 años, no asisten a la escuela. Y no asisten no porque no quisieran, sino porque no hay las suficientes escuelas de este nivel para poder albergar a toda la matrícula que está demandando cada año. De ahí la propuesta de esta experiencia, o de ahí cómo es que se fundamenta la situación de crear una preparatoria aquí en la parte alta de la ciudad. Miravalle es una colonia marginada en el oriente de la Ciudad de México.
que desde hace unos 35 años se funda esta colonia por migrantes también del interior de la República, y que a medida que ha pasado el tiempo va creciendo la población absoluta. Actualmente somos unos 15.000 habitantes, 2 de cada 3 son niñas, niños o jóvenes aquí en la comunidad, y en este contexto que les mencionaba anteriormente, tanto de la ciudad, vivir aquí en la Ciudad de México como vivir en el país, representa una serie de problemáticas que afectan directamente a este grupo de población. Vamos a mencionar algunas muy generales que engloban, digamos, la parte estructural pues, de la problemática, y también que incide ya en la parte directa pues, sobre los niños y jóvenes. En nuestra comunidad pues, es una zona marginada, obviamente con todo lo que implica de los servicios, la posibilidad de desarrollo de manera integral para los jóvenes. Podemos mencionar que las problemáticas principales aquí en la comunidad es la exclusión. Una sociedad, una ciudad capital que no está pensada ni está organizada para atender a los niños, a las niñas, a los docentes y a los jóvenes, trae consigo una serie de problemáticas que se desprenden, ¿no? Al ser excluidos de los servicios básicos, al ser excluidos de posibilidades reales de estudio, teniendo la cobertura universal pues, que se pudiera tener, teniendo también factores de riesgo como es la inseguridad, tanto como factor nacional, pero también muy local. Estamos en una zona donde hay un flujo, por estar en la parte oriente, es un flujo que conecta con el sur del país, y esto para los grupos delincuenciales es una zona donde el traspaso es una vía, una de las vías pues, de conducción de drogas hacia Estados Unidos. Otra situación problemática que viven nuestros jóvenes aquí en la comunidad y en la zona es la criminalización. Es decir, cualquier fenómeno que sucede en la ciudad y que relaciona a los jóvenes, se les utiliza como un medio de ser ellos el chivo expiatorio de la problemática, y por ende se les criminaliza con frecuencia. Gran porcentaje, el 70% de las personas que están recluidas en las cárceles son jóvenes, por delitos menores, unos, y por otros porque están en proceso de ser juzgados, lo que en nuestro sistema de impartición de justicia es una problemática grande. Se les recluye a los jóvenes sin tener ya un juicio y sin tener ya un veredicto por parte de un juez, lo cual ya implica criminalización de entrada. Pues. Podríamos mencionar también como problemática el no acceso al goce y disfrute de sus derechos, de todos, pues, por las situaciones de que las políticas públicas no están encaminadas directamente a satisfacer y a cumplir con estos derechos. Hay atentados muy concretos pues, a este grupo de la población, a su derecho de protección, ¿no? Abunda mucho la droga, el alcohol, el maltrato, la violencia intrafamiliar, la violencia social, la violencia a las mujeres, obviamente es algo desgraciadamente que se vive en el país, la violencia hacia las niñas, la falta de acceso también a cultura, a deporte, a salud, a educación, a seguridad, hace que los jóvenes vivan en un ambiente estructuralmente no propicio para el cumplimiento, para el goce y disfrute de sus derechos. Esto lleva a que estos jóvenes busquen alternativas o sean presas más bien de grupos que les ofrecen no tener nada o no tener recursos, pues a generar recursos aunque sea de manera ilícita. Pues empiezan a engancharlos para las bandas delincuenciales, para el narcomenudeo, muchos de ellos ya enganchados en el problema de la drogadicción, pues empiezan ya a robar para poder conseguir el recurso y seguir comprando y adquiriendo la droga. En este contexto es donde la experiencia de nosotros como grupo de educadores hemos ido tratando de entender desde qué punto de vista nos podíamos aportar para poder colaborar en la solución, pues, o coadyuvar pues, en algunas estrategias que puedan servir a los jóvenes para ir construyendo su vida. Entonces, la historia de la preparatoria Iztapalapa 3 de Miravalle remonta al 2003, cuando nosotros en la escuela Miravalle, donde trabajamos, tenemos el proyecto educativo, nos dábamos cuenta que nuestros exalumnos
tenían una serie de problemas para seguir estudiando la preparatoria. Uno de ellos la lejanía, pues aquí alrededor de la comunidad solo hay 2 preparatorias que tienen cabida para 300 alumnos cada inicio de curso. En el estudio que hicimos nosotros en ese tiempo, logramos detectar que 2.500 alumnos de tercero secundario de la zona salían cada año o egresaban de la secundaria y no tenían acceso a ninguna institución educativa de acuerdo a su edad y a su nivel de estudios. Entonces empezamos a impulsar padres de familia y maestros aquí de la escuela con las autoridades la posibilidad de que hubiera una preparatoria en la parte alta, aquí donde vivimos, en Miravalle. Este proceso nos ha llevado una serie de años, estamos hablando de 2003 hasta el presente, en el cual ha sido un aprendizaje por parte de todos, pero también una manera como los jóvenes hemos logrado que se involucren en esa problemática y que por ellos mismos busquen la solución y busquen presionar al gobierno para que se construya esta preparatoria. Las estrategias que hemos hecho es primero una convocación a los jóvenes rechazados de cada año, tratar de organizarlos, tratar de que sean conscientes de la problemática, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, el gobierno ha inventado una estrategia pues, de disuasión y de querer cumplir, entre comillas, con su obligación de brindar educación a los jóvenes. Entonces ha inventado un examen que se llama Convivencia. Ese examen hace que todos los alumnos tengan que concursar saliendo de la secundaria y que sean ubicados en algunas opciones que ellos propongan o en algunas que el gobierno les asigne, de acuerdo al puntaje que obtengan en el examen y al promedio que tengan al salir de la secundaria. Este invento pues es obviamente producto de una estrategia de gobierno para hacer que los jóvenes dejen de estudiar por varias razones. Una, las distancias aquí en la Ciudad de México, más bien los tiempos invertidos para recorrer distancias es mucho, o sea, se invierte mucho tiempo para que alguien se pueda desplazar de la comunidad a una zona céntrica, a una zona de otra alcaldía, lo cual repercute en que tengan que hacer más gastos los alumnos, tanto para pasaje, para alimentación, y al final de cuentas los jóvenes no acaban estudiando la preparatoria, van desertando en los semestres intermedios. Entonces, lo que les decía hemos hecho como estrategia nosotros es tratar de convocar a los jóvenes, explicar o dialogar con ellos o reflexionar juntos la problemática real del derecho a la educación aquí en México y cómo esas estrategias de gobierno son las que no están permitiendo que los jóvenes puedan continuar sus estudios. Posteriormente, una vez que los jóvenes toman conciencia, se les trata de dar una capacitación pues ya digamos más técnica, ¿no? En cuestión de derechos, en cuestión del derecho a la educación, lo que implica las características que debe tener este derecho y cómo no es únicamente que pongan una escuela, o sea, que construyan una escuela a nivel de infraestructura, sino todo lo que implica para que el derecho a la educación se vea cumplido. Entonces nosotros hemos logrado que muchos jóvenes, estamos hablando ya del 2010 que se logró que la primera generación usara la preparatoria, lograr que ellos se empoderen de sus derechos, empiecen también a exigir por sí mismos, empiecen a organizar. Hemos utilizado la vía mediática, pues también redes sociales, mantas, formas de comunicación para visibilizar la problemática, no solo de nosotros aquí en Miravalle, sino a nivel ciudad. Decíamos que alrededor de 60.000 jóvenes se quedan sin bachillerato y que hay que lograr que se funden más escuelas y escuelas de calidad, pues que es lo que se pretende, ¿no? Otra vía, pues la vía de la protesta, las calles, las manifestaciones, la presión que se hace directamente a las autoridades. Otra vía es la legal. En ese sentido, en esta historia de la propuesta de trabajo con los jóvenes para lograr su derecho a la educación, ha sido meter una recomendación o una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, misma que después de todo el proceso de 2 años se logra que la comisión recomienda con una serie de recomendaciones, de las recomendaciones a la autoridad para que se cumpla el derecho a la educación. De igual manera, en el 2016, se logró también meter un amparo ante
juez por violación al derecho a la educación, mismo que fue dictaminado a nuestro favor, lo cual ha servido también para que esta preparatoria se termine de construir con todo lo que implica y se implemente con todos los materiales, maestros, recursos, todo lo que requiere para cumplir con el objetivo o con el ideal, pues, el derecho a la educación para jóvenes de zonas marginadas. Los jóvenes también han logrado encuentro con autoridades, manejando la problemática. Cada año que hay movimientos rechazados, se acude a las instancias, a las autoridades correspondientes, y los mismos jóvenes exponen las demandas que tienen y obligan al gobierno a lograr que se incorporen más jóvenes a la preparatoria, es decir, de tal manera que se vaya reduciendo la brecha de jóvenes que se quedan sin la posibilidad de estudiar. Junto con esto, nosotros desde hace 5 años hemos formado, junto con los niños, los jóvenes de la localidad y de la escuela, lo que llamamos el Parlamento Infantil y Juvenil Miravalle. El objetivo de este Parlamento es lograr que la voz de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes sean escuchados en los niveles